Soy Isabel. Tengo 67 años. Y hoy necesito hablarles de algo que me pesa en el alma como una losa. Una acusación. Una mentira. Una sombra que se proyectó sobre el día más feliz de mi hijo y que amenazó con romper los lazos que nos unían. Una historia sobre cómo las apariencias pueden engañar y cómo, a veces, la verdad se esconde en el lugar más inesperado. Si alguna vez han sido juzgados injustamente, si han sentido el aguijón de una calumnia, quizás encuentren aquí un eco de su propia lucha. Les pido, si mi voz les acompaña en este momento, que se suscriban a este canal. Y por favor, díganme en los comentarios desde qué rincón del mundo me escuchan. Saber que hay oídos comprensivos al otro lado, me ayuda a sentir que no camino sola por esta senda a veces tan difícil. Gracias. Hace exactamente un mes mi vida parecía completa. O tan completa como puede serlo la vida de una viuda de 67 años que ha aprendido a encontrar la felicidad en las pequeñas cosas: mis libros de arte, mis paseos por el Parque del Oeste al atardecer, mis clases de acuarela, y sobre todo, mi hijo. Alejandro. Mi único hijo. La luz de mis ojos desde que su padre, Fernando, nos dejó hace ya 15 años. Alejandro, a sus 40 años por fin, parecía haber encontrado la estabilidad. Tenía un buen trabajo como ingeniero de telecomunicaciones, había dejado atrás sus dudas existenciales de juventud y, lo más importante, se iba a casar. La boda había sido el tema central de nuestras vidas durante el último año. Alejandro se casaba con Elena. Elena Valcárcel. Su novia desde hacía 3 años. Una mujer deslumbrante. 30 y pocos años, guapa, inteligente, ambiciosa. Directora de marketing en una multinacional. Venía de una familia bien de Salamanca, educada en los mejores colegios, con un círculo social amplio y, a mis ojos, un poco intimidante. Desde el principio mi relación con Elena fue cordial, pero distante. Había una barrera invisible entre nosotras. Quizás la diferencia de edad, de intereses, de estilo de vida. O quizás algo más profundo. Una especie de evaluación constante por su parte. Como si yo, la suegra viuda, profesora de arte jubilada, residente en un piso clásico de Chamberí, no estuviera del todo a la altura de sus expectativas, de la imagen de familia perfecta que quería proyectar. Yo intenté sinceramente acercarme a ella. La invité a comer, a exposiciones, intenté encontrar puntos en común. Pero sus respuestas eran siempre educadas, pero evasivas. Ay, Isabel, me encantaría, pero estoy liadísima con el trabajo. Qué interesante eso de los impresionistas, pero yo soy más de arte contemporáneo. Sentía que me sonreía con los labios, pero no con los ojos. Y notaba con una creciente inquietud cómo Alejandro, mi Alejandro, siempre tan unido a mí, empezaba a distanciarse sutilmente. Llamaba menos. Nuestras cenas semanales se espaciaban. Si le preguntaba, siempre tenía una excusa: estoy agotado, mamá. Elena y yo tenemos un compromiso. Sentía que lo estaba perdiendo. Que Elena estaba construyendo un muro invisible entre nosotros. La boda, sin embargo, parecía una oportunidad para limar asperezas, para consolidar la nueva familia. O eso creía yo, ingenua de mí. Me volqué en los preparativos en la medida que me dejaron. Ayudé a Elena a elegir las flores, aunque mis sugerencias de rosas y peonías fueron descartadas en favor de unas orquídeas blancas frías y minimalistas. Acompañé a Alejandro a probarse el chaqué. Les ofrecí ayuda económica, que rechazaron amablemente. No te preocupes, Isabel, está todo controlado. Los padres de Elena se hacen cargo de gran parte. Me resigné a mi papel secundario, el de madre del novio, dispuesta a sonreír, a aplaudir y a no desentonar. Compré un vestido precioso. Un vestido largo de gasa color lavanda, elegante pero discreto. Encargué un tocado a juego. Me preparé para el gran día con una mezcla de ilusión y nerviosismo. Quería que todo saliera perfecto. Por Alejandro. Y sí, también para demostrarle a Elena, a su familia, que yo, aunque clásica, sabía estar a la altura. La boda se celebró hace un mes. Un sábado soleado de finales de septiembre. En una finca espectacular a las afueras de Madrid, cerca de El Escorial. Un lugar de ensueño. Jardines impecables, fuentes, un palacete antiguo perfectamente restaurado.
La ceremonia civil fue en el jardín, bajo una pérgola cubierta de rosas blancas. El atardecer tiñendo la sierra de Guadarrama de tonos dorados y púrpuras. Fue emocionante. Ver a Alejandro en el altar improvisado, esperando. Ver a Elena llegar del brazo de su padre, radiante, hermosa. Sus votos quizás un poco formales para mi gusto, pero emotivos. El sí quiero. Los aplausos. Las lágrimas y las mías discretas, secadas con un pañuelo de hilo. Todo parecía ir perfecto. Demasiado perfecto. La recepción fue en el interior del palacete. Un cóctel largo interminable con bandejas circulando con canapés minúsculos y sofisticados, espuma de Bogavante, aire de Idiazábal, cosas así. Champán francés. Música lounge. Y mucha gente. La flor y nata del mundo empresarial y social de Elena y su familia. Yo me sentía un poco perdida entre tanta cara desconocida, tanto traje caro, tanta conversación sobre bolsa, política y viajes a destinos exóticos. Busqué a mis amigas, a mis primas, pero apenas encontré a un puñado de conocidos míos, relegados a un segundo plano, como yo. Intenté acercarme a Alejandro y Elena, que estaban rodeados constantemente por un círculo de invitados que los felicitaban. Apenas pude cruzar dos palabras con mi hijo. «Estás guapísima, mamá», me dijo, dándome un beso rápido en la mejilla antes de ser absorbido de nuevo por el grupo. Elena me dedicó una sonrisa tensa. «Gracias por venir, Isabel. ¿Está todo a tu gusto?» Su tono era el de una anfitriona distante, no el de una nuera. Entonces ocurrió. El incidente. Estábamos ya en el salón principal, donde se iba a servir la cena. Las mesas redondas elegantemente decoradas. La iluminación perfecta. En el centro del salón, sobre una tarima, esperaba la tarta nupcial. Una creación espectacular. Varios pisos de fondant blanco decorada con cascadas de orquídeas de azúcar idénticas a las de la ceremonia. Una obra de arte de la repostería. El orgullo de Elena. Había hablado de esa tarta durante semanas. La había encargado a un pastelero francés famosísimo y carísimo. Eran casi las 10 de la noche. Los invitados empezaban a sentarse. Yo buscaba mi mesa asignada. Y entonces lo vi. Mateo. Mi sobrino nieto. El hijo de mi sobrina Laura. Un trasto adorable de 6 años, vestido con un trajecito ridículo. Estaba peligrosamente cerca de la tarta. Con las manos pringosas de chocolate, había una fuente de chocolate en el cóctel, extendidas hacia las orquídeas de azúcar. Iba a tocarlas. Iba a manchar la tarta perfecta de Elena. Reaccioné por instinto. Estaba a un par de metros. Di un paso rápido. Mateo, no, dije en voz baja pero firme. Eso no se toca, cariño. El niño se asustó al verme aparecer de repente. Dio un respingo hacia atrás. Y al hacerlo, tropezó. Tropezó con el cable de uno de los focos que iluminaban la tarta. Un foco pequeño, disimulado en el suelo. Todo ocurrió en una fracción de segundo. El foco se cayó. Golpeó la base de la tarima. La tarima vibró. Y la tarta, la magnífica tarta de 5 pisos, se tambaleó. Se inclinó. Peligrosamente. Durante un instante eterno pareció que iba a recuperar el equilibrio. Pero no. Venció. Lenta, majestuosamente como un edificio derrumbándose a cámara lenta, la tarta se inclinó más y más, y se estrelló contra el suelo. El estruendo del impacto. El silencio atónito que siguió. Y luego el caos. Gritos ahogados. Murmullos de incredulidad. El personal del catering corriendo hacia el desastre. La tarta nupcial, el orgullo de Elena, reducida a un amasijo informe de bizcocho, crema y orquídeas rotas sobre la alfombra impoluta. Y en medio del caos, 2 figuras. Mateo, el niño, llorando aterrorizado. Y yo. De pie a 1 metro de distancia, con la mano aún extendida en el aire, el gesto congelado de mi intento fallido por detenerlo. Parecía la culpable. La que había provocado el desastre. Elena apareció como una furia. Venía del otro extremo del salón. Vio la tarta destrozada. Vio al niño llorando. Y me vio a mí.
Su rostro, antes radiante, se transformó en una máscara de furia helada. Cruzó el salón a grandes zancadas, apartando a la gente, ignorando los intentos de calmarla. Llegó hasta mí. Se detuvo a un palmo de mi cara. Sus ojos azules lanzaban chispas. ¿Qué ha hecho?, gritó. Su voz resonó en el silencio que se había vuelto a hacer. ¿Se puede saber qué demonios ha hecho, Isabel? Yo solo intentaba detener al niño, balbuceé, aturdida. Tropezó con el cable. Mentira, gritó ella. La he visto. La vi perfectamente. Se abalanzó sobre él. Lo asustó. Lo empujó. Estaba reescribiendo la historia. Delante de todos. Convirtiendo mi intento de salvar la tarta en la causa de su destrucción. Elena, no fue así, protesté. Cállese, me ordenó. No me hable. Ha arruinado mi boda. Mi día perfecto. Lo ha hecho a propósito. Porque me odia. Porque tiene envidia. La acusación era tan absurda, tan injusta, que me dejó sin palabras. ¿Envidia? ¿Yo? ¿De ella? Alejandro llegó corriendo. Pálido. Desencajado. ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado? Tu madre, Alejandro, le gritó Elena, señalándome con un dedo tembloroso. Tu madre ha tirado la tarta. A propósito. Para arruinarme la boda. Alejandro me miró. Vi la confusión en sus ojos. La duda. Miró a Elena, llorando ahora de forma histérica. Miró el desastre en el suelo. Miró al niño, que seguía llorando asustado. Y me miró a mí. Mamá, dijo, su voz apenas un susurro. Es verdad. Me estaba preguntando si era verdad. Mi propio hijo. Dudando de mí. Creyendo o considerando posible la versión delirante de Elena. Sentí como si el suelo volviera a abrirse bajo mis pies. El dolor fue indescriptible. Peor que cualquier insulto. Peor que cualquier exclusión. La duda de mi hijo. Negué con la cabeza. No podía hablar. Las lágrimas, ahora sí, empezaron a brotar. Lágrimas de dolor. De impotencia. De una soledad abismal. Sáquenla de aquí, gritó Elena a los guardias de seguridad del evento, que se habían acercado discretamente. No quiero volver a verla. Ha arruinado mi boda. Fuera. Los hombres me miraron incómodos. Miraron a Alejandro. Él desvió la mirada. Calló. Me di la vuelta. Y salí. Salí del salón. Salí del palacete. Salí de esa boda de pesadilla. Caminé por el jardín oscuro, bajo las estrellas indiferentes. Llorando. Sola. Acusada. Humillada. Y abandonada por mi propio hijo. Abandonar el palacete iluminado, dejando atrás el sonido amortiguado de la música y las risas forzadas de la fiesta que continuaba como si nada hubiera pasado o quizás, precisamente porque algo había pasado y todos necesitaban fingir normalidad, fue como cruzar a nado un río helado en plena noche. Cada paso que daba por el sendero de grava del jardín, alejándome de las luces, de la música, de la vida de mi hijo, me sumergía más en una oscuridad fría y pegajosa. Mis zapatos de tacón bajo normalmente cómodos, se hundían ligeramente en la gravilla húmeda, dificultando mi avance como si el propio suelo intentara retenerme, obligarme a volver atrás y enfrentar la humillación. Pero yo seguía caminando con la cabeza alta por pura inercia, aunque por dentro me sentía derrumbada, hecha añicos. Las lágrimas que habían brotado incontrolablemente en el salón ante la acusación directa de Elena y la duda implícita de Alejandro, ahora se habían secado en mis mejillas, dejando un rastro tirante y frío. Ya no lloraba. Estaba vacía. Anestesiada por el shock. El jardín, que durante la ceremonia al atardecer me había parecido un escenario de cuento de hadas con sus rosales cuidados, sus fuentes susurrantes y sus vistas a la sierra teñida de púrpura, ahora me resultaba hostil. Las sombras de los árboles centenarios parecían garras acechantes. El sonido del agua en las fuentes ya no era relajante, sino un murmullo burlón. Me sentía expulsada del paraíso.
O más bien, expulsada de una imitación barata del paraíso, una fachada dorada que ocultaba podredumbre y crueldad. Llegué al final del largo camino de entrada, a la verja principal de la finca. Estaba cerrada. Un guardia de seguridad, diferente a los del interior, apostado en una garita iluminada, me miró con curiosidad pero sin reconocimiento. Claro. Yo no era nadie importante. Solo una señora mayor, sola, abandonada en mitad de la noche. Disculpe, le dije, mi voz sonando sorprendentemente firme. ¿Podría llamarme un taxi, por favor? El guardia pareció dudar. ¿Un taxi, señora? ¿A estas horas? Tardará bastante en llegar hasta aquí. No importa, respondí. Esperaré. Me indicó un banco de piedra situado fuera de la verja, junto a la carretera oscura. Si quiere esperar ahí, yo aviso. Salí. La verja se cerró detrás de mí con un chasquido metálico. Definitivo. Me senté en el banco frío y húmedo. El aire de la sierra era helador. Me apreté el chal que llevaba sobre los hombros del vestido de gasa lavanda. Y esperé. Esperé bajo la luz pálida de una farola solitaria, viendo pasar de vez en cuando las luces lejanas de algún coche en la carretera. Oía muy a lo lejos la música apagada de la fiesta. Imaginé la escena. El personal del catering limpiando apresuradamente el desastre de la tarta. Elena, recompuesta, sonriendo de nuevo, quizás contando su versión magnificada de los hechos, la versión donde yo era la bruja malvada que había intentado arruinar su día perfecto. Alejandro a su lado asintiendo, corroborando, o simplemente callando, que era su forma más elocuente de tomar partido. Y los invitados comentando en voz baja, lanzando miradas furtivas, juzgándome en ausencia. La suegra loca. La vieja envidiosa. ¿Cuánto tiempo estuve allí sentada? Media hora. Una hora. Perdí la noción del tiempo. El frío empezó a calarme los huesos. Mis pies con los zapatos de tacón bajo estaban helados. Me sentía ridícula. Abandonada. Patética. Una vieja en un banco esperando un taxi que no llegaba, mientras su hijo celebraba su boda a unos cientos de metros. Finalmente vi unas luces acercarse. Un taxi. El guardia de seguridad le hizo señas. El coche se detuvo frente a mí. ¿A Madrid?, preguntó el taxista, un hombre mayor con boina, mirándome con curiosidad a través del espejo retrovisor mientras yo me acomodaba, tiritando, en el asiento trasero. Sí, por favor. A Chamberí. Calle Almagro. El viaje de vuelta fue silencioso. Apoyé la cabeza en el cristal frío de la ventanilla. Miraba las luces de la autopista pasar, borrosas. Mi mente era un torbellino. La cara de Elena, desencajada por la furia. Su dedo acusador. ¿La he visto? Lo ha hecho a propósito. La cara de Alejandro, su duda, su silencio. Mamá, ¿es verdad? Esa pregunta me perseguiría para siempre. La duda. La falta de confianza incondicional. El veneno que Elena había conseguido instilar entre nosotros. ¿Cómo podía haber dudado de mí? ¿El que me conocía mejor que nadie? ¿El que sabía que yo jamás haría daño a nadie intencionadamente y menos aún en el día de su boda? ¿Tan poderosa era la influencia de Elena? ¿Tan ciego estaba? Llegamos a mi portal. Pagué al taxista. Subí en el ascensor. Abrí la puerta de mi piso. Dentro el silencio era total. La oscuridad casi completa. Solo la luz piloto del contestador automático parpadeaba en el recibidor. Olía a mi casa. A mis cosas. A mi soledad. Dejé el bolso sobre la consola. Me quité el abrigo. Fui directamente a mi dormitorio. Me quité el vestido lavanda, el vestido que había elegido con tanta ilusión. Lo dejé caer sobre una silla. Me puse mi viejo batín de franela. Me desmaquillé frente al espejo del baño. Mi rostro me devolvió la imagen de una mujer derrotada. Ojos hinchados. Labios pálidos. Arrugas marcadas por el cansancio y el dolor. Me metí en la cama. Bajo el edredón. Buscando un calor que no llegaba. Y esperé.
Esperé a que sonara el teléfono. Esperé una llamada de Alejandro. Una llamada de disculpa. Una llamada para preguntar cómo había llegado. Una llamada. Cualquier cosa. Pero el teléfono no sonó. Ni esa noche. Ni a la mañana siguiente. El domingo amaneció soleado, burlándose de mi estado de ánimo. Me levanté tarde. Con dolor de cabeza. Con el cuerpo entumecido. La casa estaba silenciosa. Demasiado silenciosa. Preparé café. Intenté comer una tostada, pero se me hizo bola en la garganta. Miré el contestador. La luz seguía parpadeando. Indicaba mensajes. Me acerqué con el corazón encogido. ¿Sería él? Pulsé el botón. La primera voz era de Carmen, mi amiga. Isabel, cariño, soy Carmen. Llamaba para ver qué tal. ¿Estás bien? Me fui pronto de la boda anoche, aquello era un poco intenso. Oí algo de un incidente con la tarta. Y no te vi después. Llámame cuando puedas. Un beso. Su tono era preocupado, pero cauto. El incidente. La noticia ya corría. El segundo mensaje era de mi prima Luisa. Isabel, ¿estás en casa? Quería comentarte lo de anoche. Vaya espectáculo, ¿no? Pobre Elena, qué disgusto con la tarta. Y tú, bueno, ya hablaremos. Un lío. Llámame. Su tono era diferente. Más de cotilleo. De juicio velado. Un lío. Significaba que la versión de Elena estaba circulando. La versión donde yo era la culpable. No había mensaje de Alejandro. Sentí una oleada de frío. No solo no se disculpaba, sino que ni siquiera llamaba para ver si estaba bien. Estaba claro. Había elegido. Había aceptado la versión de Elena. O al menos, había decidido no contradecirla. Había elegido su nueva vida, su nueva familia, por encima de su madre. Me senté en el sofá del salón. El sol entraba a raudales, iluminando las motas de polvo. Cogí el teléfono. Marqué su número. Necesitaba oír su voz. Necesitaba una explicación. Saltó el buzón. Hola, soy Alejandro. En este momento no puedo atenderte. Deja tu mensaje. Colgué. Probé a llamar al fijo de su casa. Contestó ella. Elena. Su voz sonaba dulce como la miel. Demasiado dulce. Diga. Elena, soy Isabel, dije, mi voz temblando ligeramente. ¿Está Alejandro? Hubo una pausa. Isabel, dijo fingiendo sorpresa. Vaya. No esperaba tu llamada. Su tono era frío como el hielo. Alejandro no está. Ha salido a hacer unos recados. Mentira. Era domingo por la mañana. Seguro que estaba durmiendo. Además, añadió, creo que no es un buen momento para hablar con él. Está muy afectado. Muy decepcionado. ¿Decepcionado?, repetí, incrédula. ¿Él está decepcionado? Claro, dijo ella. Por lo que hiciste anoche. Por intentar arruinar nuestra boda. Fue muy bajo, Isabel. Muy cruel. No sé cómo has podido. Yo no hice nada, Elena, exclamé perdiendo la calma. Fue un accidente. El niño tropezó. Esa es tu versión, replicó ella con suficiencia. Pero hay testigos. Que vieron otra cosa. Que vieron cómo lo asustaste. Cómo provocaste la caída. Eso es mentira, grité. ¿Quién? ¿Quién dice eso? Gente. Invitados. Amigos nuestros. Hizo una pausa. Mira, Isabel. No quiero discutir. Lo hecho está. Has conseguido amargarnos el día más feliz de nuestra vida. Pero no vas a conseguir amargarnos el futuro. Alejandro y yo estamos juntos. Más unidos que nunca después de esto. Y te agradeceríamos que nos dejaras en paz. Que guardaras las distancias. Por un tiempo.
hasta que Alejandro decida si puede perdonarte. Y colgó. Me quedé con el teléfono en la mano. Mudo. Helada. Testigos. ¿Guardar las distancias? ¿Si puede perdonarte? Estaban reescribiendo la historia. Fabricando una narrativa donde yo era la culpable, la vieja envidiosa y malintencionada. Y me estaban aislando. Cortando los puentes. Usando a mi propio hijo como arma. Sentí un miedo cerval. Un miedo a la soledad absoluta. A perder no solo a mi hijo sino también mi reputación, mi dignidad. ¿Y si la gente les creía? ¿Y si mis propios amigos empezaban a mirarme con desconfianza? Me derrumbé. Me senté en el suelo apoyada en el sofá. Y lloré. Lloré como no había llorado desde la muerte de Fernando. Lloré por la injusticia. Lloré por la impotencia. Lloré por mi hijo perdido. Pasé el resto del domingo y gran parte del lunes en un estado de apatía y desesperación. Apenas comí. No contesté al teléfono. Me limité a existir. A respirar. A sentir el peso insoportable de la acusación. Pero el martes por la mañana, algo cambió. Quizás fue el sol, que volvió a brillar con fuerza. O quizás fue el orgullo herido. La vieja Isabel, la luchadora, la que no se rendía fácilmente, empezó a despertar de su letargo. No. No podían hacerme esto. No podían pisotearme y salirse con la suya. Yo no había hecho nada malo. Había sido un accidente. Y Elena. Elena lo sabía. Estaba mintiendo deliberadamente. ¿Por qué? ¿Solo por el disgusto de la tarta? No. Tenía que haber algo más. Algo que yo no estaba viendo. Me levanté. Fui a la ducha. Me vestí. Me preparé un café bien cargado. Necesitaba pensar. Necesitaba pruebas. ¿Testigos? ¿Qué testigos podían haber visto algo diferente a lo que realmente ocurrió? Era absurdo. A menos que... Recordé la boda. Los fotógrafos. Las cámaras. Había un equipo de vídeo. Sí. Mónica había contratado a unos videógrafos muy modernos que grababan todo, hasta el último detalle para hacer un documental de la boda, había dicho. Estaban por todas partes. Con sus cámaras pequeñas, sus micrófonos. ¿Habrían grabado el incidente? ¿Habrían grabado el momento exacto en que Mateo tropezó? ¿Habrían grabado mi gesto, mi intento de detenerlo? Una chispa de esperanza se encendió en mi interior. Una posibilidad. Remota, quizás. Pero una posibilidad. Si existía una grabación, esa grabación mostraría la verdad. Mostraría quién tropezó. Quién intentó evitarlo. Y quién mintió. Pero ¿cómo conseguir esa grabación? Estaría en manos de Elena y Alejandro. Jamás me la darían. A menos que... Cogí el teléfono. Marqué el número de Arturo. Mi abogado. Arturo, soy Isabel. Necesito tu ayuda. Creo que sé cómo demostrar mi inocencia. La voz calmada y profesional de Arturo al otro lado de la línea fue como un faro en la densa niebla de mi desesperación. Arturo Mendoza había sido el abogado de Fernando, mi marido, durante décadas, y tras su muerte se convirtió no solo en mi asesor legal, sino en un amigo discreto y leal, uno de los pocos pilares que me quedaban de mi vida anterior. Escuchó mi relato atropellado: la boda, la tarta, la acusación de Elena, el silencio de Alejandro, mi sospecha sobre la grabación de vídeo sin interrumpirme, dejando que el torrente de angustia y rabia fluyera libremente. Entiendo, Isabel, dijo finalmente cuando terminé de hablar, mi voz rota por la emoción contenida. Su tono era grave pero no condescendiente. ¿Una grabación? ¿Estás segura de que había un equipo de vídeo? Completamente segura, Arturo, afirmé, aferrándome a esa posibilidad como a una tabla de salvación. Mónica lo mencionó varias veces durante los preparativos. Contrató a una empresa muy moderna, muy artística, que grababa todo, cada detalle, para hacer un documental cinematográfico de la boda. Estaban por todas partes.
Recuerdo haber visto al menos a 2 personas con cámaras pequeñas, moviéndose entre los invitados durante el cóctel y la ceremonia. Bien, dijo Arturo. Su mente legal ya estaba trabajando. Eso es potencialmente útil. Muy útil, de hecho. Pero conseguir esa grabación no será fácil, Isabel. Lo imagino, suspiré. Estará en manos de Elena y Alejandro. Jamás me la darán voluntariamente. Y menos ahora, si sospechan que puede contradecir su versión. Exacto. Y la empresa de vídeo tiene un contrato con ellos. Un contrato que incluirá, sin duda, cláusulas de confidencialidad y derechos de imagen. No pueden, legalmente, entregar copias a terceros sin el consentimiento de sus clientes. Sentí como mi efímera esperanza empezaba a desinflarse. «¿Entonces no hay nada que hacer?», pregunté, mi voz teñida de derrota. «No he dicho eso, Isabel», replicó Arturo con calma. «He dicho que no será fácil. Pero no imposible. Hay vías legales. O al menos vías de presión». ¿Cómo cuáles? Bueno, explicó, podríamos empezar por lo más sencillo, identificar a la empresa de vídeo. ¿Recuerdas el nombre? ¿Algún detalle? Me estrujé el cerebro. Mónica había mencionado el nombre un par de veces con orgullo. Algo moderno. ¿Pixel Dreams? ¿Momentos cinematográficos? No estaba segura. No recuerdo el nombre exacto, Arturo. Pero sé que era una empresa cara. De esas que anuncian en las revistas de bodas de lujo. De acuerdo. Eso limita un poco la búsqueda. Puedo pedirle a mi secretaria que investigue. Que revise las principales empresas de vídeo de bodas de alto standing en Madrid. Quizás encontremos alguna pista, alguna foto del equipo trabajando en la finca ese día en alguna red social. Yo también puedo buscar, ofrecí. Tengo tiempo. Y necesito hacer algo. Sentirme útil. Perfecto, Isabel. Toda ayuda es bienvenida. Busca en Internet, revisa las revistas de bodas que quizás tengas por casa, cualquier detalle puede ser útil. El nombre de la empresa, el nombre de alguno de los cámaras. Lo haré, Arturo. Lo haré. Una vez que identifiquemos la empresa, continuó Arturo, el siguiente paso sería un requerimiento formal. Como tu abogado, puedo enviarles un burofax solicitando una copia de la grabación del momento específico del incidente, alegando que es necesaria para aclarar un malentendido familiar que te está causando un grave perjuicio moral. ¿Creerán eso? ¿Servirá de algo? Probablemente se negarán, escudándose en la confidencialidad, admitió Arturo. Pero les pondrá sobre aviso. Les hará saber que estamos investigando. Y quizás, solo quizás, si la empresa es seria y teme verse envuelta en un conflicto legal desagradable, podrían ser más cooperativos. O al menos más cuidadosos con el material. ¿Y si se niegan? Entonces tendríamos que valorar la opción judicial, dijo Arturo, y su tono se volvió más grave. Presentar una diligencia preliminar ante un juez, solicitando el acceso a la grabación como prueba fundamental para una posible demanda futura, quizás por injurias y calumnias, si podemos demostrar que Elena te acusó falsamente y eso ha dañado tu honor. ¿Una demanda? ¿Contra Elena? ¿Contra mi hijo?, pregunté horrorizada. La idea de llevar a mi propia familia a los tribunales me revolvió el estómago. Sería el último recurso, Isabel. El más drástico. Y el más incierto, reconoció Arturo. Un juez podría denegarlo, alegando derecho a la intimidad. O podría concederlo. Dependería de muchos factores. Y en cualquier caso sería un proceso largo, costoso y emocionalmente devastador. Rompería cualquier puente que aún quede con tu hijo. Me quedé en silencio, sopesando las palabras de Arturo. La vía legal era aterradora. Pero, ¿qué otra opción tenía? Vivir para siempre bajo la sombra de esa acusación. Aceptar mi exilio silencioso. Permitir que Elena y por extensión, mi hijo, reescribieran la historia a su antojo, convirtiéndome en la villana. Hagamos primero lo primero, Arturo, dije finalmente, mi voz sonando más firme de lo que me sentía. Intentemos identificar a la empresa. Busquemos esa grabación. Y luego ya veremos. Paso a paso. De acuerdo, Isabel. Me parece sensato.
Mantente fuerte. Y manténme informado si encuentras algo. Colgué el teléfono. Sentí un ligero alivio al tener, al menos, un plan de acción. Una tarea en la que concentrarme. Pero también sentí el peso de la incertidumbre. ¿Encontraríamos la empresa? ¿Existiría realmente esa grabación? ¿Mostraría la verdad de forma inequívoca? ¿O sería ambigua, sujeta a interpretaciones? Me puse manos a la obra. Encendí mi ordenador portátil, ese que usaba principalmente para mis investigaciones de historia del arte y para escribir correos a mis amigas. Abrí el buscador de Internet. Y empecé mi particular investigación. Videógrafos bodas lujo Madrid. Empresas vídeo bodas exclusivas. Grabación documental bodas Madrid. Aparecieron decenas de nombres. Empresas con páginas web sofisticadas, llenas de vídeos preciosos con parejas sonrientes, música emotiva y una estética cinematográfica. Miré sus portafolios. Busqué alguna imagen, algún fotograma, que me recordara al equipo que vi en la boda. Pero era como buscar una aguja en un pajar. Todos parecían usar el mismo tipo de cámaras pequeñas, vestir de forma discreta, buscar ángulos artísticos. Pasé horas navegando. Mis ojos empezaron a escocer. La espalda me dolía de estar sentada en la misma posición. Me sentía perdida. Desanimada. Entonces recordé algo. La finca. La boda se celebró en la finca de Fuentepizarro, cerca de El Escorial. Un lugar muy popular para bodas de alto nivel. Quizás la propia finca tendría alguna pista. Busqué la web de Fuentepizarro. Tenían una sección de proveedores recomendados. Fotógrafos. Floristas. Música. Y sí. Una sección de vídeo. Aparecían 3 nombres de empresas. Instantánea Bodas. Emotion Films. Cinematic Love. Apunté los nombres. Busqué sus páginas web. Eran las 3 del estilo que recordaba. Modernas. Artísticas. Caras sin duda. Miré sus vídeos de muestra. Bodas espectaculares. Parejas guapísimas. Fiestas llenas de glamour. Pero en una de ellas, en Cinematic Love, vi algo. Un vídeo corto, un resumen de una boda celebrada en Fuentepizarro el verano anterior. Y en una toma fugaz, casi imperceptible, de los invitados bailando durante la fiesta, vi a uno de los cámaras. Llevaba una gorra de béisbol puesta al revés. Recordé haber visto a uno de los cámaras de la boda de Alejandro con una gorra similar. Era él. Era esa la empresa. No podía estar segura. Pero era una pista. La primera pista real. Llamé a Arturo. Arturo, creo que tengo un posible nombre. Cinematic Love. ¿Te suena? Déjame comprobarlo, dijo. Oí teclear de nuevo. Sí. Aquí están. Tienen buena reputación. Y sí, trabajan mucho en Fuentepizarro. Podría ser. Bien hecho, Isabel. ¿Y ahora qué? Pregunté. Ahora déjame actuar a mí, respondió él. Voy a preparar el requerimiento. Mañana mismo lo envío por burofax. Discreto. Formal. Solicitando acceso a la grabación del incidente de la tarta. Veremos cómo reaccionan. De acuerdo, Arturo. Gracias. Colgué. Sentí una mezcla de excitación nerviosa y miedo. Habíamos dado un paso. Un pequeño paso en la oscuridad. Pero, ¿hacia dónde nos llevaría? Los días siguientes fueron una tortura de espera. Cada vez que sonaba el teléfono, mi corazón daba un vuelco. ¿Sería Arturo? ¿Sería Alejandro? Pero no. Eran llamadas comerciales. O mis amigas a las que seguía dando largas. El silencio de Alejandro y Elena era total. Absoluto. Era como si hubieran desaparecido de la faz de la tierra. O al menos de mi tierra. Ese silencio me dolía casi más que una llamada furiosa. Significaba indiferencia. Significaba que su decisión de excluirme, de culparme, era firme. Que no había dudas. Ni remordimientos.
Me refugiaba en mis rutinas. Mis paseos. Mis libros. Mis acuarelas. Intentaba mantener la mente ocupada. Pero la procesión iba por dentro. La incertidumbre. La duda. ¿Y si el vídeo no existía? ¿Y si no mostraba nada claro? ¿Y si Arturo no conseguía nada? Me quedaría para siempre con esta mancha en mi nombre, con esta herida abierta en mi relación con mi hijo. Una tarde, una semana después de mi llamada a Arturo, mientras intentaba pintar las hojas doradas de los árboles del retiro, un intento patético de capturar una belleza que yo ya no sentía, sonó mi móvil. Era Arturo. Isabel, dijo su voz sonando cautelosa. Tenemos respuesta. Tenemos respuesta, repetí, mi voz apenas un susurro. Apreté el teléfono móvil contra mi oído con tanta fuerza que me dolió la oreja. El pincel con el que intentaba pintar las hojas doradas del retiro cayó de mi mano inerte, manchando la acuarela con una gota oscura de siena tostada. Todo mi ser se concentró en la voz de Arturo al otro lado de la línea. Era el momento de la verdad. O al menos el momento de saber si la verdad tenía alguna posibilidad de salir a la luz. Sí, Isabel, dijo Arturo, su tono profesional pero con un matiz de decepción. O quizás solo cautela. Ha respondido Cinematic Love. O más bien sus abogados. Como era de esperar. Y pregunté conteniendo la respiración. Y se niegan, confirmó Arturo. Mi corazón se encogió. Alegan cláusulas de confidencialidad férreas con sus clientes, don Alejandro Fuentes y doña Elena Valcárcel. Afirman que no pueden, bajo ningún concepto, facilitar copias de las grabaciones a terceros sin una orden judicial expresa. Invocan la ley de protección de datos, el derecho a la intimidad, el secreto profesional, el argumentario completo. Sentí como la efímera esperanza que había albergado durante la última semana se desvanecía, dejando tras de sí un residuo amargo de resignación. Era lógico. Era lo esperado. ¿Qué había pensado? ¿Que una empresa contratada por Elena iba a entregarme amablemente la prueba que la incriminaba? ¡Qué ingenua! Ya veo, dije en voz baja. ¿Entonces se acabó? No hay nada más que hacer. No he dicho eso, Isabel, replicó Arturo con calma. He dicho que se niegan por las buenas. Era el primer paso. El requerimiento formal. Ahora tenemos que decidir si damos el siguiente. ¿La demanda?, pregunté sintiendo un escalofrío. ¿Llevar a mi propio hijo a los tribunales? No necesariamente una demanda directa contra ellos todavía, aclaró Arturo. Podríamos empezar con una diligencia preliminar. Una solicitud al juez para que ordene a Cinematic Love la exhibición y entrega de esa grabación específica, argumentando que es una prueba crucial para una posible futura demanda por injurias y calumnias contra doña Elena, dado que su acusación pública te está causando un grave perjuicio moral y social. Es una forma de presionar. De demostrar que vamos en serio. ¿Y crees que un juez lo concedería? Hay posibilidades, admitió Arturo. Depende del juez, de cómo argumentemos el perjuicio. Podríamos adjuntar declaraciones juradas de testigos, Carmen, tu prima Luisa, si están dispuestas, que presenciaron la acusación de Elena y pueden dar fe de tu angustia posterior. Pero Isabel, su tono se volvió más grave, tienes que ser consciente de lo que implica. Si iniciamos acciones legales, aunque sean preliminares, esto dejará de ser un asunto privado. Se convertirá en una guerra abierta. Tu hijo se enterará. Se pondrá, casi con seguridad, del lado de su mujer. Y la ruptura será definitiva. Y probablemente muy pública y desagradable. Me quedé en silencio, sopesando sus palabras. Una guerra abierta. Pública. Desagradable. Romper definitivamente con Alejandro. ¿Estaba dispuesta a pagar ese precio? ¿Solo por limpiar mi nombre? ¿Por demostrar una verdad que quizás ya nadie quería escuchar? Miré la acuarela manchada sobre mi mesa. Una mancha oscura sobre un paisaje dorado. Como mi vida. No lo sé, Arturo, susurré. No. No sé si tengo fuerzas para eso. Tómate tu tiempo para pensarlo, Isabel, dijo él con amabilidad. No hay prisa. La opción legal siempre estará ahí. Mientras tanto, quizás deberías intentar hablar con Alejandro.
Una última vez. Apelar a su conciencia. Contarle tu versión. Sin amenazas. Solo de madre a hijo. Hablar con Alejandro. ¿Serviría de algo? Él ya había elegido su bando. Había elegido el silencio. La complicidad. Pero ¿y si no le había contado toda la verdad? ¿Y si él seguía creyendo o queriendo creer la versión edulcorada de Elena? Quizás tengas razón, Arturo, dije sin mucha convicción. Quizás deba intentarlo. Aunque no sé si me cogerá el teléfono. Inténtalo, Isabel. Es lo último que pierdes. Y si no funciona, entonces volvemos a hablar de jueces y abogados. Colgué el teléfono. Me sentí agotada. Vacía. La perspectiva de iniciar una batalla legal me superaba. Y la idea de volver a llamar a Alejandro, de exponerme de nuevo a su rechazo o a su indiferencia, me producía una angustia profunda. Pasaron 2 días más. 2 días grises lluviosos que reflejaban mi estado de ánimo. No llamé a Alejandro. No me sentía capaz. Me limité a existir. A esperar. ¿Esperar qué? No lo sabía. Quizás esperaba un milagro. O quizás simplemente esperaba a que el tiempo pasara, a que la herida cicatrizara, aunque fuera en falso, aunque dejara una marca imborrable. El jueves por la tarde ocurrió algo inesperado. Sonó el timbre. No el teléfono. El timbre de la puerta principal. Mi corazón dio un vuelco. ¿Sería él? ¿Alejandro? Fui a abrir. Con el corazón en un puño. No era Alejandro. Era un mensajero. Un chico joven con uniforme de una empresa de mensajería urgente. Traía un paquete. Un sobre grande acolchado, sin remitente visible. Solo mi nombre y dirección, escritos a máquina. ¿Isabel Fuentes?, preguntó el chico. Sí, soy yo. Firme aquí, por favor. Firmé en la pantalla de su dispositivo electrónico. Me entregó el sobre. Y se fue. Me quedé mirando el sobre. ¿Quién me enviaba un paquete anónimo? ¿Publicidad? ¿Una muestra gratuita? Era demasiado pesado para ser solo papeles. Entré en casa. Cerré la puerta. Fui al salón. Me senté en mi butaca. Dejé el sobre la mesita. Lo miré con recelo. ¿Y si era algo malo? ¿Una broma pesada? ¿Una amenaza velada de Elena o su familia? Finalmente la curiosidad pudo más. Lo abrí con cuidado, rasgando el papel acolchado. Dentro, no había ninguna nota. Solo un objeto. Un pequeño disco duro externo. Portátil. De color negro. Lo cogí. Lo sopesé. ¿Un disco duro? ¿De quién? ¿Y qué contenía? Mi mente empezó a trabajar a toda velocidad. La grabación. Podía ser. No. Era imposible. ¿Cómo? Fui a mi despacho. Encendí mi ordenador portátil. Conecté el disco duro al puerto USB. El ordenador lo reconoció al instante. Una nueva unidad de disco apareció en la pantalla. Vídeo-boda. El corazón me empezó a latir tan fuerte que sentí que se me salía del pecho. Hice doble clic. Se abrió una carpeta. Dentro, decenas de archivos de vídeo. Nombrados con códigos numéricos y de fecha. Busqué la fecha de la boda. Allí estaban. Archivos y archivos. Horas de grabación. ¿Quién me había enviado esto? ¿Y por qué? ¿Alguien del equipo de vídeo conmovido por mi situación, actuando de forma anónima? ¿Algún invitado que hubiera grabado con su propio móvil y hubiera decidido enviármelo? ¿O era una trampa? Una forma de Elena de torturarme aún más, obligándome a revivir el momento una y otra vez. No lo sabía. Pero tenía que verlo. Tenía que encontrarlo. Empecé a abrir los archivos al azar. La ceremonia en el jardín. Los novios sonriendo. Los invitados aplaudiendo. El cóctel.
Risas. Música. Brindis. Mi estómago se encogía con cada imagen. Era como mirar postales de un paraíso perdido. Seguí buscando. Archivos etiquetados como salón-cena. Abrí uno. La gente sentándose a las mesas. Otro. Los discursos. Vi a Elena hablar, radiante. Vi a Alejandro, nervioso. Vi mi propia cara, escuchando, intentando sonreír. Y entonces encontré un archivo llamado tarta-incidente. Mi respiración se detuvo. Hice clic. La pantalla se llenó con la imagen del salón real. La tarta nupcial en el centro. Majestuosa. Perfecta. Vi a los invitados alrededor, esperando el corte. Vi a Mateo, mi sobrino nieto, acercándose peligrosamente. Vi mi propia figura entrando en plano desde la derecha. Rápida. Decidida. Oí mi propia voz, apagada por el murmullo: Mateo, no. Vi al niño asustarse, retroceder. Vi su pie engancharse en el cable negro del foco, casi invisible en la alfombra. Vi el foco caer. Vi la tarima vibrar. Vi la tarta tambalearse. Vi mi mano extendida, intentando inútilmente detener lo inevitable. Y vi la tarta estrellarse contra el suelo. Todo a cámara lenta. Nítido. Inequívoco. Y luego la cámara giró bruscamente. Enfocó a Elena, que llegaba corriendo, su rostro desencajado. Enfocó mi cara, pálida, aturdida. Enfocó el dedo acusador de Elena. Oí sus gritos, ahora claros, amplificados por el micrófono de la cámara. ¿Qué ha hecho? Mentira. Lo ha hecho a propósito. Enfocó la cara de Alejandro, su duda. Mamá, es verdad. Enfocó mi silencio. Mis lágrimas. Mi salida del salón. La grabación continuó unos segundos más, mostrando el caos, los murmullos, la cara de triunfo disimulado de Amalia, la madre de Elena. Y luego se cortó. Me quedé mirando la pantalla negra. Temblando. Pero esta vez no de dolor. Ni de miedo. Temblaba de validación. De vindicación. Allí estaba. La prueba. La verdad irrefutable. Grabada. Conservada. Enviada anónimamente a mis manos. No sabía quién había sido mi ángel anónimo. Quizás nunca lo sabría. Pero le estaría eternamente agradecida. Guardé el archivo de vídeo en mi ordenador. Hice una copia de seguridad en la nube. Y otra en un lápiz de memoria que escondí en mi joyero. Y entonces cogí el teléfono. Marqué el número de Alejandro. Esta vez no saltó el buzón. Contestó al segundo tono. Su voz sonaba cansada. Sí. Alejandro, dije, mi voz sonando extrañamente tranquila, casi metálica. Soy mamá. Mamá, dijo él, sorprendido. ¿Pasa algo? Sí, hijo, respondí. Pasa que necesito que vengas a casa. Ahora mismo. Tengo algo que enseñarte. Hola de nuevo. Y gracias. Gracias por haberme acompañado hasta el final de esta historia, que empezó con una acusación injusta y terminó con la verdad proyectada en una pantalla. Cuando mi nuera Elena me acusó de arruinar su boda, y vi la duda en los ojos de mi propio hijo, sentí una desolación infinita. Ser víctima de una mentira es doloroso. Pero ser juzgada y condenada por tu propia sangre, sin presunción de inocencia, eso es devastador. Me sentí expulsada, anulada, convertida en la vieja loca y envidiosa, que ella necesitaba para justificar su propia inseguridad o su propio error. La llegada anónima de esa grabación fue un regalo inesperado. Una segunda oportunidad. La oportunidad de restaurar no solo mi nombre, sino también la confianza rota con mi hijo. Ver la verdad en esa pantalla, ver la secuencia real de los hechos, fue doloroso, sí, porque reviví la humillación. Pero también fue liberador. Mostrarle el vídeo a Alejandro, ver su reacción de shock, de vergüenza, de arrepentimiento, no fue un acto de venganza. Fue un acto de amor. Un amor doloroso, sí. El amor de una madre que necesita que su hijo vea la verdad, aunque duela. Para que aprenda.
Para que crezca. Para que quizás algún día pueda reconstruir los puentes que él mismo dinamitó. No sé qué pasará ahora. La relación con mi hijo está herida, necesita tiempo y esfuerzo para sanar. La relación con Elena probablemente esté rota para siempre. Pero he recuperado algo esencial, mi paz interior. Mi certeza. Mi dignidad intacta. Gracias por escucharme hoy. Leeré como siempre cada uno de sus comentarios. Sus historias, sus palabras de apoyo me recuerdan que la verdad, aunque a veces tarde, siempre encuentra una rendija por donde filtrarse. Cuídense mucho. Y recuerden siempre buscar la verdad por dolorosa que sea. Y defenderla. Porque solo sobre la verdad se puede construir algo sólido. Algo real. Hasta pronto.